ahora vamos a hablar también de cuestiones judiciales, de lo que tiene que ver con los pasos intermedios, ¿no? En un proceso judicial. Y en este caso, en un proceso judicial penal, la importancia y de la aplicación de la mediación. Exactamente. Bueno, esto tuvo un cambio, por supuesto, con el nuevo Código Procesal, el Código Procesal Neuquino, y habla específicamente de la mediación, cómo tratar conflictos antes de llegar a un juicio y de qué manera sentar a las personas con un mediador en el medio, que justamente sea el que pueda tomar las decisiones al respecto, siendo alguien partícipe, escuchando ambas campanas, por supuesto, pero desde lo más neutral posible. Y esto se ha utilizado mucho en la ciudad de Neuquén, se utiliza mucho también en los conflictos juveniles, y es algo que vamos a empezar a desarrollar y vamos a empezar a desmenuzar. Por eso estamos bien acompañados por el director de mediación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, Ulf Christian Nordenstall. Buenas noches, Ulf. Gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, ha crecido mucho, por supuesto, lo que es la mediación. 3 años desde lo que fue el cambio del código, y en estos 3 años, ¿qué evolución hubo al respecto? Bien, bien habías dicho la importancia de lo que fue la reforma del Código Procesal. Sí. Acá en Neuquén existe un nuevo paradigma de lo que es el abordaje de los conflictos, ¿no? Y fíjate que el Código Procesal Penal Neuquino tiene un artículo que es novedoso en la Argentina, que plantea que los fiscales y los jueces tienen que buscar la solución del conflicto antes que la aplicación de una pena. O sea que el juez y el fiscal tienen que estar abocados a la resolución del problema, del conflicto, antes que la resolución del expediente, de la causa, que muchas veces no tiene nada que ver con el conflicto original que ha llevado a que estas personas hayan tenido una causa judicial. Entonces, a partir de ese nuevo modelo, la Fiscalía se vio en la necesidad de contar con herramientas nuevas que permitan hacer un abordaje distinto a lo que es la conflictiva penal. Y el programa de mediación viene justamente a dar una respuesta o una herramienta nueva a ese abordaje que tienen que hacer los fiscales de los conflictos. ¿Y en qué consiste básicamente una mediación? Se presentan ambas partes, ¿no? Bueno, y hay diferentes reuniones, es en una sola vez que se dialoga y se trata de llegar a un acuerdo. ¿En qué consiste básicamente? Sí. La mediación es una técnica, ¿no? Es una práctica de resolución de conflictos. Cuando un fiscal tiene una causa, y entiende que esa causa que tiene que investigar podría ser trabajada desde otro espacio, a través del diálogo, a través del consenso, entonces deriva ese caso a la oficina de mediación. Allí un mediador se contacta con las partes, los participantes de ese conflicto, generalmente por teléfono, de una forma muy cordial, muy amena, tiene una entrevista, una reunión con esas partes y les plantea la posibilidad de poder participar en una mediación. Porque es voluntaria, la mediación uno no puede obligar a la gente a que se reúna. Y las personas entonces, al ver esa posibilidad de poder resolver el problema de una forma pacífica, dialogada, con la intervención de un tercero que colabora en la comunicación, o sea, colabora en la narrativa, en que puedan transmitir qué es lo que necesitan, qué es lo que les interesa, entonces pueden encontrarse, si así lo desean, y entonces junto con un mediador poder buscar alternativas que haga superar esa situación que están viviendo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Una pelea entre porque alguno hace mucho ruido por la noche o por distintas circunstancias. Se convoca a los dos vecinos, tienen que ir con abogados, sin abogados, van solos. ¿Cómo sí, nuestro programa le da protagonismo a las partes, o sea, son las personas, los sujetos de carne y hueso, los que participan y ponen el cuerpo en resolver sus cuestiones. Acá lo que se busca es fomentar la autonomía de la voluntad, o sea, que las personas puedan ellas mismas buscar soluciones a sus problemas, ¿no? Y que actúen libremente. Por eso se los invita a ellos a participar. A veces hay ciertas cuestiones que necesitan tener un abordaje jurídico, entonces se les plantea la posibilidad de que tengan un asesoramiento legal, pero la idea es que ellos mismos sean los que puedan buscar la solución. ¿Y el mediador opina? El mediador es ¿O no se puede permitir opinar? Mira, el mediador es precisamente un colega de ustedes. O sea, el mediador es un especialista en comunicación. El mediador tiene que ayudar con técnicas, con herramientas especiales que se estudia, porque hay un estudio para eso. Tiene que colaborar con estas personas que no están tal vez pudiendo poner en palabras o poder expresarse o ponerse en el lugar del otro, comprender al otro, la posibilidad de poder escucharse, de poder hablar, de poder comunicarse.
Y el mediador entonces en ese sentido es un interlocutor, un colaborador de ambos para la solución del problema. Pero no es el mediador el que plantea una solución. Claro. ¿Y la mediación es aplicable a cualquier delito? Muy buena pregunta, porque nosotros cuando hablamos de resolución de conflictos hablamos de conflicto. Y el delito, que es lo que lleva a la denuncia o lo que aparece en la carátula de un expediente, a veces es la punta del iceberg de un conflicto mayor. Claro. Ustedes van a ver, siempre en las noticias vemos noticias muy graves de homicidios o de situaciones muy de grande impacto social, que el motivo que ha llevado a eso fue una escalada de un conflicto que a veces es una situación menor, que si hubiera sido trabajado, abordada convenientemente en su momento, quizá no hubiera llegado a esa escala y a ese delito. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, una situación de violencia familiar, por ejemplo, uno de los dos sale, se emborracha, comete un delito, por ejemplo. ¿O qué ejemplo nos puedes dar de alguna mediación que haya tenido? Cualquier delito que, por ejemplo, o sea, una cuestión de lesiones, ¿sí? Personas que se golpean, que se pelean y uno lesiona al otro. Quizás el conflicto es el pago del alquiler. O sea, el problema de ellos es que no pueden resolver el tema de que uno es inquilino del otro y eso ha llevado a una situación así. Un daño, alguien va y le rompe el parabrisas a la camioneta del vecino. ¿Por qué? Porque estacionó en el lugar donde él siempre pone su auto. Entonces, el conflicto muchas veces no tiene nada que ver con lo que es el delito en sí. Y lo que la persona quiere es que le repare el vidrio del parabrisas y el otro que no le estacione más en el lugar que tiene asignado para su vehículo. Entonces, la posibilidad de que poder encontrarse, poder plantear eso, que lo que cada uno necesita y le interesa, puede llevar a que asuman compromisos que en el futuro evite situaciones como esta que estaban teniendo. Nos hablabas recién de la figura del mediador y de su conocimiento y de su estudio al respecto, de ser un comunicador, de escuchar a ambas partes y demás. Y me imagino, uno se le viene a la mente, que en cada mediación muchas veces las palabras pueden llegar a ir subiendo de tono. Se da por lo general que, no digo que haya una pelea entre medio, pero sí que no sea una reunión calma, tranquila. Mira, precisamente el hecho de que nosotros en nuestro modelo de trabajo tengamos reuniones y encuentros previos con cada una de las partes por separado, nos permite, como mediadores también, evaluar si está la posibilidad de poder realizar el encuentro. Más allá que ellos quieran encontrarse, si uno observa que hay indicadores de violencia o que hay dificultades que estamos palpando en que puedan llegar al encuentro, vamos a evitar esa situación. No se proponen eso. No. Generalmente estos encuentros previos permiten bajar la tensión, la ansiedad, establecer o transformar ese conflicto en la búsqueda de soluciones antes que en la búsqueda de culpabilidad, de responsabilidades, provocar un daño al otro. Entonces, uno llega al encuentro ya con un recorrido realizado. Claro, conociendo un poco más a los involucrados. Sí, y que ellos también hayan podido elaborar todo eso que les está pasando personalmente y con la colaboración del mediador, y ya cuando están junto al otro, poder trabajar en positivo. O sea, es un encuentro colaborativo. Obviamente, y no vamos a negar que hay ciertos momentos catárticos en los encuentros, que puede llegar a subir de tono las palabras, pero precisamente el mediador tiene que tener el manejo de las emociones, el manejo y el control de la situación para evitar que esto lleve a una situación ruinosa. No tenemos realmente antecedentes, 103 años de trabajo acá, de situaciones que se hayan escapado de las manos del mediador. ¿Y en dónde se realizan las mediaciones? ¿En un lugar en común? ¿Quién lo decide? Mira, nuestro programa, nosotros tenemos 5 oficinas de mediación, una en cada circunscripción judicial. O sea, Chosmalal, Zapala, Cotralcó, la zona cordillerana, San Martín, Junín, y acá en Neuquén Central. Funcionan dentro de las fiscalías, donde tenemos salas especiales, salas de reunión, que son mesas redondas, donde las personas, donde se invita justamente a comunicarse, pero también trabajamos en el interior, porque esto es un programa de facilitación de acceso a justicia. Entonces, no sé, la gente de Zapala, el que vive en Bajada del Agrio o en Chosmalal, el que vive en Butarranquil, no puede ir hasta la ciudad, hasta el centro, a veces le cuesta, es más caro el traslado o el trastorno de ir.
Entonces el mediador va hacia esas ciudades y ahí trabajamos en juzgados de paz, en comisarías, en biblioteca, en Chocón trabajamos dentro de una sala del museo que nos ofrece para que podamos tener nuestras mediaciones allí. O sea, el lugar no es tan importante como espacio físico, pero sí es importante como espacio de encuentro, ¿no? Sí, y supongamos que llegamos a una mediación con el ejemplo que ponías recién, un vecino que le rompe el vidrio a otro vecino por algún problema en particular. Se llega a la mediación, pero no hay acuerdo entre ambas personas. ¿Qué pasa después? Bueno, si no hay acuerdo, las partes pueden continuar con el proceso penal, judicial, que es por el cual vinieron a la mediación. El tema está en que la respuesta penal, la respuesta que puede dar a la Fiscalía o el juzgado o el tribunal, es una respuesta que está basada en el Código Penal. Por lo tanto, ante una infracción a una norma, corresponde una sanción, que puede ser una pena de prisión o la multa. No está previsto dentro de esas sanciones la reparación del daño, por ejemplo, o la revinculación o el relacionamiento entre las partes. Por eso el proceso de mediación permite lo que el proceso judicial no tiene contemplado. Ulf, y teniendo en cuenta estos 3 años en donde se han realizado mediaciones en toda la provincia, ¿tienen estadísticas, números que hayan arrojado, bueno, que se han llegado a determinados acuerdos o no? Sí, sí. Inclusive traje para compartir algunos cuadros estadísticos. Nosotros hemos empezado a transitar nuestro camino a mediados del año 2015 con la incorporación de los mediadores. Estamos hablando de 2 mediadores por circunscripción y acá en Neuquén 3 mediadores. O sea, hablamos de un equipo que no es tan numeroso como uno puede imaginarse. Claro. Pero sí hemos tenido alrededor de 1000 casos derivados por las fiscalías por año. Y el año pasado hemos podido intervenir en 700 mediaciones, donde el 85% de los resultados configuran acuerdos entre las partes, ¿no? ¿Es un alto número? Es un número importante. En la República Argentina, en las provincias donde existe mediación, andan por el 75% de los procesos. Pero acá en Neuquén, nosotros como tenemos esa particularidad y metodología de tener encuentros previos con las partes, esto creemos que facilita mucho después el encuentro, ¿no? Nosotros charlábamos antes de la nota y pensábamos también en cuán aplicable es para delitos de los jóvenes, ¿no? Teniendo en cuenta que también hay toda una discusión paralela que está relacionada con la edad de imputabilidad de los menores. ¿Se aplica mucho a jóvenes? Mira, la provincia de Neuquén fue pionera en la República Argentina en el abordaje del delito juvenil a través de los procesos de mediación. En el año 2002, cuando estaba de fiscal la doctora Lola Finocchietti, ella, a través de un convenio que hizo el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, derivaban casos juveniles, casos penales juveniles, a un equipo de mediadores del Poder Ejecutivo que proponían procesos de mediación entre el joven, las víctimas, el joven y su familia, junto con las víctimas. Y realmente fue un programa en la República Argentina muy considerado y copiado por otras provincias. En ese momento estaba en la provincia de Buenos Aires y realmente tomamos el ejemplo de Neuquén para implementar allá también, y en Tierra del Fuego también. Después, esto a partir del 2010 se descontinuó ese programa y con la reforma procesal, la ley de mediación incorpora al programa de mediación penal de la Fiscalía también los casos juveniles. Entonces, los fiscales en todas las circunscripciones de la provincia derivan casos de jóvenes que son protagonistas o son acusados de haber cometido un delito para que puedan participar de un proceso de mediación. Y realmente en el interior de Neuquén, por ejemplo, casi todos los casos de jóvenes y adolescentes están siendo derivados a las oficinas de mediación con resultados altamente satisfactorios. Ahí participan los jóvenes, se los invita a participar con algún adulto significativo, que puede ser un familiar o a veces un preceptor, un profesor de la escuela o el cura de una iglesia, o sea, algún adulto que sea representativo para este joven para acompañarlo en el proceso. A las víctimas también a veces las víctimas también es otro joven, es otro adolescente, no siempre es un adulto. Y luego, si ellos están dispuestos, se realizan los encuentros. La particularidad del programa de mediación penal juvenil es el involucramiento de la comunidad. O sea, acá
planteabas recién la cuestión de la baja imputabilidad de la edad de los jóvenes, ¿no? Es una forma de desligarse de los jóvenes, o sea, metamos los presos, saquémoslos del medio y no nos ocupamos más. Mientras estén presos, nos olvidamos. El concepto es, o sea, el paradigma es diferente, es cómo incorporar a estos jóvenes que por alguna razón no están pudiendo ejercer sus derechos y que son sujetos de derechos, a que puedan participar de un proceso en el cual se los legitime como personas, como sujetos, que ellos puedan tomar decisiones, que ellos puedan ejercer su libertad, ejercer su autonomía. Y un proceso de mediación es precisamente eso, es un proceso en el cual la persona se siente realmente sujeto, se siente escuchada, se siente valorada, puede expresarse y puede tomar decisiones y compromisos. A veces la reparación de un daño, a veces un pedido de disculpas, a veces el compromiso de hacer alguna tarea comunitaria. Y por eso la comunidad es muy importante que participe. Por ejemplo, la escuela participa, los hospitales, las iglesias, los centros comunitarios, asociaciones vecinales, muchas veces participan de estos procesos de mediación, permitiendo que los jóvenes puedan cumplir alguna tarea, por ejemplo, dentro de su espacio, de su institución. Exactamente. Es increíble cómo a medida que va creciendo la sociedad, van cambiando las problemáticas, también los procesos judiciales se tienen que ir adaptando, ¿no? Porque quizás hablar de mediación en Neuquén hace, no sé, 20, 30 años atrás era una cosa, o en otra provincia, no sé cómo ves este camino. Mira, es increíble y llamativo esto, ¿no? Cuando hablamos de prácticas restaurativas, que es el fundamento de esto, y parece como que es algo nuevo, novedoso, si uno ve las comunidades originarias, o sea, uno ve la comunidad mapuche, la forma de resolver sus conflictos es precisamente a través del diálogo comunitario, de replantearse qué ha hecho esta sociedad o esta comunidad para que esto se produzca en su seno y se hacen cargo realmente de los problemas y buscan espacios donde pueda haber diálogo, donde circule la palabra, donde se busquen soluciones. Así que no es nada novedoso, estamos volviendo o sea, estamos recuperando prácticas sociales y prácticas comunitarias que fueron dejadas de lado cuando el Estado tomó un cierto protagonismo y despojó a las personas de poder ejercer ellos mismos y tomar sus decisiones, ¿no? Y resolver sus conflictos. Ustedes fíjense, uno ve las películas norteamericanas que dice Estado de Michigan contra fulano, Estado de Nueva York contra Mengano, o sea, es el Estado el que va en contra de la persona. Acá estamos diciendo, no, el Estado tiene que hacerse un costado y permitir que la misma comunidad, la misma sociedad sea la que participe de la toma de decisiones y pueda resolver sus problemas. Bueno, fíjate, sí, con los jurados populares también cómo se avanzó muchísimo, ¿no? Claro, recién nos nombraste un dato, el 85% de efectividad que tiene hoy en día lo que es la mediación. Y si hablamos de los motivos a los que se llega a la mediación, ¿cuál encabeza el ranking? Nombraste los jovencitos, los juveniles, los conflictos con los jóvenes. ¿Ese parece ser el tema principal de las mediaciones? En lo que es mediación juvenil, hay muchos casos en los cuales existe conflicto entre jóvenes, ¿sí? Es un número bastante importante, pero lo que más se encuentra son situaciones en las cuales hay jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, a veces el alcohol, a veces las drogas, provocan a que estos jóvenes estas actitudes se generen y provoquen a veces mayor daño, ¿no? Esto es un tema que se tiene que abordar, no es un proceso de mediación tal vez con alguien que tenga adicciones el camino más propicio para poder trabajar, porque hay alguien que no puede manejar sus propios estímulos y sus propias, no puede comprometerse con su propia salud, de qué manera podría comprometerse con su vecino, ¿no? Entonces ahí sí hace falta mucho el acompañamiento de lo que son las instituciones de salud. Con respecto a los adultos, realmente es muy amplio el panorama, ¿no? Los conflictos son muy amplios. Sí, hay muchas situaciones que se dan en las comunidades, entre vecinos, en situaciones laborales, en situaciones familiares también, o sea, problemas en el interior de la familia que terminan repercutiendo y después judicializándose. Claro. Bien, bueno, la verdad es que es muy interesante cómo se pueden aplicar diferentes técnicas, ¿no?, en estos procesos judiciales y los buenos resultados que ha tenido la provincia. Ulf, un placer. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por permitir este espacio y bueno, a disposición para cuando necesiten o quieran un poco más de información. Muchísimas gracias. Ulf Cristian Nordenthal, director de mediación del Ministerio Público Fiscal de aquí de Neuquén.